Estación Rocafort es tu primera película de género de terror, pero has hecho otras cosas de suspense antes, ¿no? Por ejemplo, pienso en Secuestrado con Halle Berry. Como espectador, porque muchas veces siente cosas parecidas, es difícil decir dónde está la frontera, ¿no? ¿Qué diferencia una película de terror de una película de suspense? Muchas veces. Es muy interesante lo que dices. De hecho, fue mientras yo rodaba la película Secuestrado con Halle Berry, en concreto el final de la película, que ella se encuentra en una casa escondiéndose de los malos, donde me di cuenta que aquello se parecía mucho a una película de terror. Y sobre todo durante el montaje me di cuenta, digo, uy, esto se siente como una película de terror. Lo pasé muy bien rodando esa parte por muchos motivos. Uno de ellos porque me vino muy fácil, ¿no? Y me di cuenta que era algo que me venía de manera natural. Igual un poco también por mi formación, porque cuando tenía 8 o 12 años yo veía muchas películas de terror con los amigos, ¿no? Hacíamos además cortometrajes en Super 8 y veíamos mucho cine de terror. Luego, como adulto, he visto terror puntualmente, pero efectivamente, como tú dices, mi carrera en los últimos años ha sido sobre todo el thriller de acción, que obviamente tiene ese nivel de suspense, de adrenalina, pero no es exactamente el cine de terror. Entonces, cuando a mí me llaman me ofrecen la posibilidad de rodar esta película Estación Rocafort, pienso que sería muy interesante hacer una película de género, thriller psicológico de terror, donde efectivamente el thriller, la frontera entre el thriller psicológico o el thriller y la película de terror se pierde. Claro. ¿No? Y están las dos muy cerquitas y a veces no sabes dónde empieza una y dónde termina la otra. Pero me parecía como una manera muy interesante de contar nuestra historia. ¿Y cuáles eran tus películas de terror favoritas, así de niño, que cuando rodabas esas películas? Bueno, recuerdo, dicen, y yo creo que esto es cierto, que la primera película de terror que vemos cuando somos niños, que nos afecta realmente, es la más terrorífica de todas. No la he vuelto a ver como adulto, entonces puede ser que si la viese ahora igual me riese, ¿no? A ver, ¿vale? Pero en concreto Viernes 13 era el clásico. Luego ya como adulto he visto otras, obviamente, que me han gustado mucho. Y debo decir, por ejemplo, Rosemary Baby de Polanski. Por supuesto. Me parece una obra de arte, Aquí una maravilla. Se llamó La Semilla del Diablo. Correcto, La Semilla del Diablo, el otro día. Sí, La Semilla del Diablo. Y en parte uno podría decir que Estación Rocafort tiene algo inspirado o similar a La Semilla del Diablo, y es que las dos son thrillers psicológicos de terror. Yo tengo una idea, no sé si la compartas, y es que el terror es quizá el género más connatural al cine. No da bien en teatro, y en teatro clásico no existía el género de terror, por ejemplo, cuando se inventó el teatro. Y luego en literatura las obras de terror son muy cinematográficas. Si uno lee Drácula de Bram Stoker, está pidiendo una película, o Frankenstein, o los cuentos de Edgar Allan Poe. Y de pronto surge el cine y enseguida, muy pronto, surgen películas de terror. No sé si ¿has pensado en esto? ¿Qué te parece? Es muy curioso porque, por ejemplo, la primera película de cine que no era de terror fue terrorífica, ¿no? La llegada del tren de los hermanos Méliès. Bueno, y tú mismo dices que empezaste en el cine rodando películas de terror, efectivamente, ¿no? es algo... Yo creo que es porque el cine de terror apela a algo que es muy humano, y es el deseo... Perdón, el deseo igual no es la palabra correcta, ¿no? Pero nosotros, como seres humanos, tenemos un instinto, y es el instinto de, bueno, la adrenalina de supervivencia, ¿no? Entonces, hace muchísimos millones de años, o cientos de años, o cuando fuese, nosotros estábamos en constante peligro, ¿no? Podía venir el animal salvaje que te come, el de la otra tribu, estoy hablando del mundo Sí, claro. Histórico, sí, etcétera, ¿no? Cuando cazábamos en la sábana. Correcto, ¿no? Entonces yo creo que nuestro cuerpo está hecho instintivamente para poder reaccionar a esas situaciones, ¿no? Para algo que ahora, gracias a nuestra vida moderna, y esto es un beneficio, no nos tenemos que preocupar de que la muerte nos está acechando a cada segundo, que igual nos va a venir alguien y nos va a comer, o un animal, o una persona, o lo que sea, ¿no? Pero, sin embargo, creo que nuestro cuerpo disfruta de esa experiencia, de ese subidón de adrenalina. Y esto es lo que el cine permite. En una sala, que es un espacio protegido, podemos ir allí, pasárnoslo muy bien, aunque lo pasemos muy mal, sabiendo que no estamos en peligro. Entonces creo que el cine de terror, el cine, el thriller también, ¿no? Es decir, nos pone en situaciones donde el suspense, la tensión, es algo que nos pide nuestro cuerpo, y es un tipo de cine que nos conmueve en ese sentido, que no nos deja impasibles. Y eso yo creo que hace también que sea un género que funcione tan bien, es decir,
no es que me he aburrido, no es imposible que te aburras, vas a estar pegando saltos en la película. Claro, claro. Y funciona mejor una película de terror, piensas, cuando se basa en cosas que se dicen en la calle o en leyendas urbanas, como es el caso de Estación Rocafort, que tengo entendido que es como la estación maldita del metro de Barcelona, porque han ocurrido ahí suicidios o desapariciones o aparición de cadáveres. ¿Funciona mejor cuando se basa en algo que está en la calle o cuando es total fantasía o no tiene nada que ver? ¿Qué es lo que hace que una película de terror funcione mejor? Bueno, yo creo que hay algo que hace que una película de terreno. Creo que hay algo que hace que una película de terror funcione muy bien y es la familiaridad del espectador con el set, por así decirlo, con la historia que está contando. Entonces, es cierto que Estación Rocafort está basado en la leyenda urbana de la estación de Rocafort en Barcelona, pero que en Madrid sería la estación, por ejemplo, de Tirso de Molina, una estación donde también dicen que la gente ha visto fantasmas y todo porque mientras se construía la estación descubrieron muchos cadáveres de frailes, monjes que habían enterrado allí, debajo del convento, y decidieron dejarlos allí, los apartaron, pero los dejaron allí, no iban a mover todo este cementerio, por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces, eso crea, digamos, ya algo que le da verosimilitud, por así decirlo, a tu historia. ¿Qué es lo que tiene el metro? Pues que todos somos usuarios del metro, todos vamos al metro. Entonces es un espacio con el que estamos completamente familiarizados y que por sí ya tiene algo que puede ser un poco estresante. Estresante porque obviamente si uno está yendo a trabajar o a donde sea en la hora punta no tiene tiempo para pensar, ya está, no lo piensas dos veces, pues utiliza ese punto. Pero si tú estás utilizando el metro cuando el metro está vacío, hay poca gente a altas horas de la noche, etcétera, claro, tú miras hacia la izquierda y ves un túnel negro en la oscuridad. Miras a la derecha y ves exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, de repente, todos los sonidos tienen un eco que puede ser un poco inquietante, ¿no? De hecho, a mí me ha pasado a veces, ¿no? Que estás en el metro y es alguien y te giras pensando... Y es a lo mejor... y ese miedo que, bueno, al menos yo tengo, no sé si como todos los miedos son irracionales, de que venga alguien por detrás y te empuje, ¿no? Correcto, o que estás allí y ves que se acerca un joven a las vías, por así decirlo, y te entra un poco la tensión de decir, a ver si se va a caer, ¿no? A ver si le va a empujar, le va a dar un golpe sin querer, ¿no? Entonces, un espacio que debería ser un espacio público 100% seguro, que no se percibe como tal, ¿no? Entonces... Que es cierto, yo creo que después de ver esta película, que es una película que de alguna manera se queda con el espectador, aquellos que vayan a coger el metro por la noche, pues igual se lo piensan dos veces, porque igual no lo pasan tan bien, ¿no? Entonces, bueno, es parte de la experiencia. Te lo vas a pasar muy bien durante 1 hora y media y luego la película se va a ir contigo a casa. Así que igual es una excusa para irse de juerga toda la noche y no ir a dormir hasta la mañana siguiente. Exactamente, por la mañana, que ya hace el metro más movido. Y rodar una película de terror, ¿tú crees en cosas paranormales o eres completamente racional? ¿No te dan respeto estas historias de películas de terror malditas, tipo Poltergeist, que de pronto empiezan a pasarle cosas? Bueno, yo me considero una persona racional, pero el miedo es algo real. Es decir, si una persona tiene miedo a algo, aunque a la oscuridad, y a lo mejor en la oscuridad no hay nada, el miedo es real, ¿no? Y esto yo creo que nos ha pasado a todos cuando éramos pequeñitos, que tienes miedo a la oscuridad y no hay nadie, y te lo dicen tus papás, que no hay nadie y tal, pero dices, déjame la luz encendida que tengo miedo, ¿no? Entonces, por muy racional que seas, uno se puede sugestionar, sobre todo con aquello que no ve, y ese es el gran miedo que tenemos, ¿no? De lo que no conocemos, de lo que no sabemos. Y un poco la película juega con esto, es decir, con esas sombras, con esas oscuridades, ¿no? Y es aunque el metro es solo, por así decirlo, el inicio de nuestra historia, ¿no? Luego la película sale a la calle, va mucho más allá. Y tiene varios giros que son los Correcto, que no vamos a desvelar. Hay unos cuantos giros. Sí es cierto que comenzamos en un sitio que uno podría decir que es el inframundo, ¿no? Las entrañas de la ciudad, de la tierra, ¿no? Y entonces eso ya tiene algo oscuro e inquietante. Entonces he ido mucho al metro antes y después de la película. Después de la película, de decirlo, aunque he hecho yo la película y sé lo que hemos filmado y cómo lo hemos hecho, etcétera, etcétera, sí me siento más inquieto, soy más sensible a lo que allí pueda haber, ¿no? Que a lo mejor lo hay o no lo hay, pero yo lo que siento es real, ¿no?
He leído que te fuiste muy joven a estudiar cine a Los Ángeles y has pasado gran parte de tu carrera. Ahora mismo vives entre Los Ángeles y Londres, me contabas antes de grabar. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión de salir de tu país? Bueno, yo ya de jovencito tenía un gran interés en la fotografía, en el cine. Era un gran espectador de cine, pero nunca pensé que uno podía ser director de cine. La verdad es que no me lo planteé. Además, no había por entonces, yo estaba en Madrid, no había una escuela de cine como puede haber hoy, que hay muchísimas opciones. Por entonces no era tan claro. Entonces yo empecé a estudiar economía, lo intenté, pero lo dejé a los 2 años porque mi pasión era más grande. Y bueno, me fui a Estados Unidos, solicité plaza en diferentes universidades. Tuve mucha suerte, me dieron una beca en Los Ángeles y me fui a estudiar cine y luego lo demás es historia, como quien dice. Luego me quedé por allí, regresé, etc. ¿Y es difícil ser extranjero en Hollywood? ¿Cómo se abre uno paso en lo que desde fuera puede intimidar por ser la industria más grande del cine? Bueno, o sea, yo creo que creo que ser extranjero no es ni bueno ni malo. Obviamente, cuando uno se presenta allí como extranjero, entre comillas, te presentas ya, no sé, con 20 y tantos años, en lugar de llevar allí toda la vida. Entonces, obviamente, ya llevas 20 y tantos años de retraso con el resto, ¿no? Pero en principio, eso no es el problema, por así decirlo, ¿no? Lo que es complicado en Hollywood es que hay muchísimo talento. Ya. Muchísimo talento. Hay mucha competición. La competición muy es increíble. Entonces, es complicado resaltar entre tanto talento, ¿no? Eso es lo que es complicado, por así decirlo. Además, el cine, como se financia en Estados Unidos, se financia con dinero privado, no público. Entonces, cuando tú haces una película, es un acto de responsabilidad donde alguien te está entregando, entre comillas, muchos millones, porque además las películas en Hollywood suelen costar mucho más, y esperan que tu película sea rentable, que funcione en taquilla, porque es un dinero privado, es una empresa, entre comillas. No existe el sistema de ayudas públicas que existe, por ejemplo, en España o otros países europeos como Francia, ¿no? Entonces, eso hace que no solo sea competitivo, sino que sea muy complicado poder permitirte hacer tu próxima película. Porque existe lo que llaman allí, de broma, pero es verdad, la cárcel para los directores, que es un poco como el Monopoly, cuando te meten en la cárcel y te quedas un reo, ¿no? Pues es lo mismo. Si tú haces una película en Hollywood y tu película no funciona, si no cubre lo que se ha invertido en la película, pues posiblemente no vas a trabajar durante unos años porque estás en la cárcel. Nadie quiere trabajar contigo. Dicen, bueno, el último que trabajó con esa persona ha perdido mucho dinero. ¿Pero luego se puede volver? ¿Se puede uno reenganchar al sí, juego? Evidente, es como todo, ¿no? Pero si puedes sobrevivir, se puede. Yo no he tenido que pasar por la cárcel, por fortuna. ¿Por suerte? Por suerte, pero en parte también porque cuando a mí me han llegado las ofertas en Hollywood, he elegido siempre proyectos en los que creía. Es decir, a mí me han llegado muchos guiones que los he leído y he dicho, me los mandaban mis agentes, digo, pero bueno, esto es terrible, este guión es terrible, esta película, ¿quién va a ir a verla? Y me dices que están estos actores de serie A, por así decirlo, que han firmado para hacerla y la película es terrible, ¿no? Y me comentaban, claro, por eso te la estamos ofreciendo a ti, porque no quiere hacerla nadie. Ya. Alguien la hace al final, porque obviamente son películas financiadas y con actores que todo el mundo conoce. Pero esas películas terminan siendo, si no son buenas, terminan siendo un fracaso. Entonces ese director, bueno, con suerte a lo mejor se ha comprado la casa, porque no va a trabajar durante unos años. Entonces, bueno, yo creo que es un poco engañar también al público, ¿no? Si haces una película en la que tú no crees, estás engañando al público, ¿no? O sea, yo creo que es importante hacer películas en las que crees, hacerlas bien y al menos saber que como espectador tú la vas a disfrutar. Y bueno, pues mira, hasta ahora todo ha ido muy bien. Aunque España ha sido siempre cuna de grandes directores y de gran cine desde que existe el cine, durante mucho tiempo la concepción de cine comercial que había aquí no tenía nada que ver con el cine comercial de Hollywood, que fueron donde se inventó ese concepto, ¿no? Yo no sé si tienes la misma impresión, porque yo sí la tengo, pero tú sabes más y me puedes explicar. Esa concepción cambió en un momento dado en España, quizás a mediados de los 90, finales de los 90, con una generación de directores tipo Alejandro Amenábar o Juanma Bajo Ulloa o Alex de la Iglesia, que tenían una concepción del cine distinto al que se había tenido. ¿Tú piensas que esto ha cambiado?
cuánto ha cambiado o cuándo cambió, si lo consideras o no. Sí, o sea, no soy un experto del cine español, porque pasa mucho tiempo fuera de España, pero te doy toda la razón con lo que comentas. Yo creo que había una tradición de hacer un tipo de cine que, si de repente una película era de género, se la veía como una película menor. Entonces, si una película funcionaba en taquilla, se decía que era cine comercial, como si aquello fuese algo malo. Entonces no se miraba tanto si una película era buena o es mala. Y una película es buena o mala si satisface los objetivos para los que se ha hecho. Es decir, si haces una película como puede ser Estación Rocafort, que es una película de entretenimiento, de cine psicológico, de terror, para ir, pasárselo bien. Y bueno, y luego, como todas las películas buenas, sobre todo, trabajan en niveles, en capas. Es decir, tú puedes ver la primera capa, me lo pasé muy bien, irte a casa a pensar y dices, mira, pues además hablaba de temas sociales, porque de hecho el cine de género muchas veces habla de temas sociales, ¿no? Pues además está hablando de nuestra historia, de lo que hicimos, de lo que dejamos de hacer. Pero bueno, es una película de entretenimiento para pasárselo bien. Eso no estaba considerado como algo positivo. Yo creo que tienen que llegar directores, como has mencionado, Alex de la Iglesia. El Día de la Bestia habla de nuestro país, de nuestra cultura, pero es una película de entretenimiento, nos lo pasamos muy bien, pero es que además es una radiografía de nuestro país. Entonces, eso es hacer cine elegante. Es decir, donde haces esas cosas, pero tú además te lo estás pasando bien. Y además son películas que llegan a un público mucho más amplio, ¿no? Es cierto, el cine cambió. Yo recuerdo cambió mientras yo estaba fuera. Es que luego esa es la paradoja. Ahora que has vuelto y has rodado aquí, ¿cuál es la diferencia que ves más grande entre aquello y esto? Bueno, yo creo que hay unos actores increíbles en nuestro país, lo cual es maravilloso. Creo que hay unos técnicos también que son increíbles. Yo he venido a rodar antes a España, pero siempre con producciones norteamericanas, o sea que ya conocía a los técnicos y a los actores, no todos, obviamente, pero sí había trabajado con algunos españoles y me había sorprendido la capacidad artística de ellos. Es decir, sí, diriges capítulos, por ejemplo, en White Lines, que está rodada aquí, correcto. ¿no? Rodé White Lines, rodé 3 capítulos, la serie de Alex Pina, y bueno, allí el cast era mitad español, mitad inglés. También rodé Snatch, también con actores españoles. Úrsula estaba allí, y actores también ingleses. Entonces, había tenido ocasión de trabajar tanto con los técnicos como con los actores españoles, y creo que el nivel es maravilloso. Quizás la diferencia más grande es que el cine de Hollywood es muy grande, es decir, es un elefante, tiene mucho peso para lo bueno y para lo malo. ¿Qué quiero decir? A veces hay muchos recursos, lo cual es fantástico, porque aunque siempre los recursos son limitados, siempre te faltará dinero, o te faltarán días de rodaje, siempre te faltará algo, porque es así, todo es finito. Sí es cierto que te ofrece unos recursos, una capacidad que no tiene el cine español, por así decirlo, pero lo bueno también se convierte en malo. Es decir, yo recuerdo cuando estaba rodando Secuestrado con Halle Berry, que estaba rodando unas escenas dentro de un coche de ella y su hijo en la película, es decir, planos, dentro de un coche, pero él tenía al lado un campo de fútbol lleno de roulottes, de camiones, de coches, que era todo lo que yo llevaba para poder rodar esa escena, que me parecía un sinsentido. Era como el primer día de rodaje y era como, wow, esto no tiene sentido, ¿no? Claro, si Hollywood es un elefante, aquí somos gatos. Entonces, tenemos mucha más flexibilidad para hacer cosas que de otra manera pues no podrías hacerlas, y es también la manera de poder hacerlas y permitírnoslas. Y eso es muy positivo también, te da una flexibilidad, una rapidez. Yo lo digo, a mí me encanta rodar también películas de bajo presupuesto, porque eso le imprime un ritmo, una energía increíble, porque no puedes pararte. Yo en Hollywood tengo una roulotte para irme a sentar o pensar mientras no estoy rodando, pero yo creo que si un director no está rodando, se está equivocando, debería estar rodando, ¿no? Aquí, eso, cuanto menos tienes, más rápido tienes que ir, más energía tienes que meterle, y eso se nota en la película. Yo lo veo positivo, incluso para los actores, ¿no? Actores con los que he trabajado, que han hecho películas que las han rodado en 6 meses, que me han dicho, no sabes qué rollo, que entre toma y toma pasan 2 horas. Claro. Aquí es al revés, en 2 horas tengo que haber rodado toda la secuencia. Que cuesta muy caro rodar. Claro, sí, pero al actor también le gusta eso, como el teatro. Tenme en tensión en toda la escena, no me mandes
Claro. pausa, 2 horas que voy a cambiar esto, es como... Ya bastante difícil es respecto entre el cine y el teatro esa diferencia, ¿no? Completo, De sí, cortar y repetir y mantener siempre la misma tensión. Antes también, fuera de cámara, me hablabas de que si una película funciona, funciona, y yo creo que el producto que has hecho aquí, esta película, puedes sentirte seguro en ese sentido, pero que lo difícil es que la gente vaya al cine, que lo difícil hoy es que la gente vaya al cine, sorprendentemente ya la gente, bueno, no sé si sorprendentemente o no, porque... Sí, son de estas cosas. Yo creo que pasó un poco con la música, ¿no? La gente dejó de comprar vinilos y todos se subieron al carro del CD, ¿no? Y después todos a Spotify, no sé qué, y ahora es como la gente joven se está dando cuenta, y algunos que no son tan jóvenes, que los vinilos tienen algo especial y estamos volviendo a comprarlos, ¿no? Pues yo creo que con el cine está pasando lo mismo, o ha pasado lo mismo, es decir, en un momento dado descubrimos que se puede ver cine en casa, cómodo en el sillón, en las plataformas, etc. Y la gente deja de ir al cine. Pero indudablemente la experiencia de ver una película en el cine pues es mucho más grande que verla en casa. No hay nada malo en ver una película en casa. Yo también las veo, ¿no? Soy un gran apasionado a cine y veo también mucha televisión, etc. Pero la oportunidad de poder ver una película en la pantalla grande con el sonido diseñado para una sala grande, poder verla en compañía de tus amigos o con tu pareja o lo que sea, es una experiencia única. Y es cierto que aunque tengas una película buena, y yo quiero pensar que Estación Rocafort es una película buena, la respuesta del público es muy positiva, lo cierto es que si no van a verla al cine, no significa nada. Es decir, la película no tiene sentido y bueno, yo creo que las películas tienen sentido en el momento que les ve a alguien. Entonces, aunque solo es una persona que la ve y te dice, oye, me ha gustado, pues eso ya le ha dado sentido a la película, ¿no? Y obviamente una película como esta, thriller psicológico de terror, verla en una sala rodeada de personas, vas a sentir la energía de esas personas, ¿no? Entonces, pues es algo que en casa es otra experiencia completamente diferente. Sí, no, totalmente, y te puedes levantar y emprender la luz. ¿Nos quejamos demasiado del cine español? ¿Piensas desde fuera o tiene muchas cosas que mejorar? ¿Tú qué propondrías para mejorar el cine español? No sabría algo decirte. Sencillo, digamos, que dijeras, bueno, si esto se hiciera, a lo mejor esto haría un pequeño cambio. No sé si... No soy un experto en dar recomendaciones, mucho menos para el cine español, porque paso mucho tiempo fuera de España. Vengo a España muy a menudo, pero normalmente de vacaciones, no estoy trabajando. Entonces no conozco la industria aquí tanto. Creo que es súper importante, y esto siempre se puede hacer mucho más, apoyar los trabajos ya hechos. Es decir, lo que no tenemos nosotros, como hablabas, nosotros somos los gatos, no somos el elefante. Entonces nunca tendremos la capacidad de marketing, de promoción de las películas norteamericanas. Y yo he hecho Secuestrado con Halle Berry y he visto la capacidad que tiene esa película y es increíble y es maravilloso. Pero esa misma película hecha aquí en España no contaría con ese apoyo de marketing. Entonces yo creo que a la medida de lo posible, entendiendo que esto es como un jamón made in Spain, es decir, pues oye, hay que promocionar los jamones, pues hay que promocionar el vino, porque esto es industria también. Entonces yo creo que hay que promocionar el cine español siempre que se pueda. Es decir, Hollywood lo conocemos todo porque exportan cultura. Bueno, pues señores, cuando estamos hablando de exportar país, nos guste o no nos guste, Almodóvar ha exportado España, Amenábar ha exportado España, Alex de la Iglesia ha exportado España. Entonces el cine exporta en todos los sentidos, exportamos cultura. Entonces yo creo que siempre se puede ayudar mucho más, sobre todo porque es una competencia un poco no desleal, no hay nada que sea desigual. Entonces ahí yo creo que es donde se puede ayudar, ¿no? De la misma manera que se dan subvenciones para que la gente cambie de coche, porque es bueno para el medio ambiente, ¿verdad? Pues se pueden dar ayudas también para que, vayamos al cine. Luego es que hay gente que se queja mucho de esas subvenciones, porque dice, bueno, pero no, esas subvenciones... Sí, pero es lo que te digo, ¿sabes? Es decir, yo recuerdo, ahora da plan Renove para que cambies el coche y te cojas un diésel que no contamina. Luego descubrimos que los diésel contaminan mucho, otra subvención para que te compres otro coche. No se la han dado al usuario, se la han dado al que vendía coches, o al usuario, no lo sé, pero creo que se puede hacer lo mismo en el cine, ¿no? Es decir, los cines para... La sesión para los jubilados, que cuesta menos. Pues hombre, ¿por qué no? Es decir, se llenaban los cines, ¿no? Creo que son opciones que se pueden hacer, ¿no? Sí, sí. ¿Tus directores favoritos, vivos o muertos? Esperemos que vivos todavía. Muchos, la verdad es que muchos. Siempre he tenido
es un amor inconfesable al cine de Martin Scorsese. Polanski me parece un genio también. Michelangelo Antonioni, este que se ha ido ya. Y nuevos, o sea, y vivos, pues la verdad es que hay muchísimos. Yo creo que hay grandes directores ahora mismo, bueno, todos, es que la lista es infinita. ¿Y una película soñada que te gustaría hacer o algún género en el que te gustaría incursionar? Bueno, como espectador me gustan todos los géneros, entonces en principio nunca he tenido ningún problema de explorar un género. Si me gustaba la historia, si me gustaba el guión, diría la que me gustaría hacer es la próxima, aunque no sé cuál es. Pero esto es un poco así. Esto de los géneros, bueno, me hace pensar un poco en Kubrick, ¿no? Como fue un director que incursionó en todos los géneros donde incursionó, hizo una obra maestra, ¿no? Ciencia ficción, obra maestra, 2001. Bueno. Película de época, toma Barry Lyndon. Terror, toma El Resplandor, ¿no? Claro, o sea, hablando de dioses, claro, no hablé de Kubrick, ¿no? Pero efectivamente, ahí está o sea, un genio que ha sido capaz de hacer obras en todos los géneros y siempre eran obras maestras, ¿no? Es decir, es como increíble el talento. Pero eso yo creo también, no es lo mismo, pero por ejemplo los hermanos Coen también hacen un poco eso, es decir, son capaces de tocar muchos géneros y siempre tú sabes que vas a ver una película que está bien. Sí. Porque yo creo que al final eso es lo que tiene, bueno, el trabajo que me parece interesante de los directores, ¿no? Cuando tocan muchos géneros. Sí es cierto que luego la industria, o al menos mi experiencia, le gusta poner etiquetas y decir, bueno, tú has hecho una película que era un thriller de acción y ha funcionado muy bien, tú eres bueno para esto. Ya. Es cierto, pero por ejemplo, hablando de mi experiencia personal, yo me fui de Italia porque estaba aburrido, había hecho una comedia romántica que tuvo muchísimo éxito, de la cual luego en España se hizo el remake, Tengo ganas de ti, con Mario Casas, y cuando me fui de Italia, bueno, me fui porque me ofrecieron hacer un thriller en Inglaterra, pero en Italia yo era el director que hacía comedias románticas, nadie habría pensado en darme un thriller, ¿no? Entonces, tuve la suerte de irme a Inglaterra a rodar un thriller de acción en inglés, y de repente yo me convertí en el director que rueda thrillers de acción en Hollywood también, ¿no? O sea, que es un poco, bueno, a veces no eliges tú. Entiendo. Bueno, para terminar siempre acabo con una sección que me gusta llamar Sencillos Placeres, y es alguna recomendación a la audiencia que no sea lo propio, de algo que hayas visto o hayas leído, o haya una exposición o incluso un restaurante, lo que tú quieras para recomendar. Pues quizá, aunque es algo que no tiene nada que ver conmigo, bueno, no es cierto, no tiene que ver con mi película, pero lo último que estoy leyendo es un libro que se llama Investigaciones Paranormales en la estación de Rocafort. Pues entonces sí tiene que ver. Sí tiene que ver, pero quiero decir que no es mi película, pero sí tiene que ver un poco. Eso es lo que recomiendas. Lo recomiendo porque además el escritor es un sudcoreano que ha escrito un libro sobre la estación de Rocafort, creo que vivió en Barcelona unos años. La verdad es que no lo he leído, ¿eh? Tengo el libro, bueno, ahora ni lo tengo porque lo he regalado porque me pareció muy curioso. Pero le estuve echando fue el último que leí, un vistazo, me pareció muy curioso que alguien haya escrito un libro sobre el estación de Rocafort. Podrías haberlo incorporado como en la película. Lo descubrí demasiado tarde, fue un libro que compré en el mercado de San Antonio un año después de rodar la película. Qué curioso. Bueno, Luis Prieto, muchas gracias por estar aquí y mucha suerte con Estación Rocafort que se estrena esta semana. Gracias a vosotros.